Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Estudiaremos hoy una partida entre English y Steinitz, jugada en Londres en 1883. Steinitz, como observan en la posición, se apodera de la pareja de alfiles y después del cambio de dama va restringiendo el alfil y el caballo del contrario como si fuera una inmensa boa constrictora al estilo de Petrosian hasta ganar el final. Veamos cómo comenzó esta partida, se llegó a esta posición y posteriormente redujo la posición del enemigo hasta alcanzar la victoria. Esta partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, G6, D4, E por D4, caballo por D4, alfil G7 y ahora English jugó alfil E3. Anteriormente se había jugado la retirada del caballo a F3. Contra alfil E3, Steinitz continuó con su desarrollo, caballo F6, caballo C3, enroque corto y caballo E7. Con esto se está preparando el avance del peón a D5. El blanco no se percata de esa situación y juega dama D2. Para aliviar un poco el avance D5 hubiera sido mejor el desarrollo alfil G5. Luego de dama D2 siguió la liberación del juego con D5, E por D5 y ahora caballo de E por D5. Luego del cambio caballo por D5 y dama por D5, las blancas retrocedieron con su alfil a E2, puesto que en B5 no hacía nada en particular. Steinitz juega caballo G4, con lo cual va a ganar la pareja de alfiles. El blanco decidió entregar el alfil de casillas blancas con alfil por G4 y ahora proponer el cambio de damas con caballo B3. Un poco mejor hubiera sido H3 y después de alfil C8 jugar C3, pero en esta posición las negras mantienen una ligera ventaja amparada precisamente en la pareja de alfiles. Después de la retirada caballo B3, Steinitz cambió las damas, dama por D2, caballo por D2 y torre de A D8. La centralización de las torres son importantes en este tipo de posición. Un error hubiera sido la captura alfil por B2 y después de torre a B1 las blancas recuperan el peón de B7, cosa que no es importante en estos finales de simplificar estas diminutas piezas como son los peones. Por eso centralizó Steinitz su torre con DA a D8, siguió C3, torre de F a E8, amenazando torre por E3, ganando dos piezas por una torre. De ahí la respuesta del caballo a B3. B6, limitando la actividad tanto del caballo de B3 como el alfil de E3 del enemigo. Va restringiendo poco a poco las posibilidades de movimiento del contrario. H3, alfil E6, torre de F a D1. Aquí, en caso de realizar el salto caballo D4, hubiese seguido alfil C4, torre F, E1 y C5, con lo cual el blanco poco a poco se va a ir reduciendo en el espacio de su propia posición. Tras torre F de 1, Steinitz jugó C5, alfil G5 con la idea de apoderarse de la columna, pero Steinitz jugó F6 a pesar de que pone un peón en casilla negra de su alfil, pero también está restringiendo
o reduciendo la actividad del alfil del contrario, que se retiró ahora con alfil F4. Steinitz aprovecha y empieza a centralizar su rey con rey F7, F3, G5, torre por D8 jugaron las blancas, con lo cual ceden la columna D. En caso de jugar, por ejemplo, alfil C7, seguiría torre por D1 jaque, torre por D1 y H5. Y las negras amenazarían, entre otras posibilidades, el avance H4, reduciendo o restringiendo también la movilidad de los peones del ala del rey de las blancas. Eso era una posibilidad de las blancas, pero el negro mantiene una clara ventaja en la posición. Después de torre por D8, alfil E3, Steinitz luego de H6 ya tiene asegurada una clarísima ventaja, casi ganadora, pero que todavía tiene que sortear algunos detalles técnicos y seguir reprimiendo la posición del adversario, quien jugó ahora torre E1. Mejor hubiera sido en este momento la retirada del caballo a D2, pero seguiría igualmente A5, con lo cual se limita la actividad de la torre de A1 del contrario y la restricción del ala de dama por medio de A4, una expansión importante para seguir limitando la movilidad del contrario. Luego de la jugada torre E1, jugó F5. Era interesante en este momento A5 con la idea de que el peón no estuviese sin protección en A7 al mismo tiempo que puede amenazar A4 y A3. Luego de la jugada F5 siguió F4, alfil F6. Aquí hubiera sido interesante también el avance del peón a G4, pero lo jugado por Steinitz, alfil F6, está bien, puesto que mantiene los peones en línea y no bloquea la posición. El blanco jugó G3. Mejor hubiera sido aprovechar que el peón de A7 está indefenso y jugar caballo D7, puesto que la captura del peón de A2 permitiría torre A1 y capturar el peón de A7. Esa era una posibilidad defensiva algo mejor, pero él prefirió jugar G3 y ahora el negro realizó el movimiento A5. Esto es una estrategia típica cuando hay un caballo en B3 para restringir aún más la movilidad del contrario y ganar espacio en el ala de dama. Caballo C1, A4 y A3. Los peones de las blancas en el ala de dama han quedado completamente paralizados y ahora el alfil se sitúa correctamente a 2 casillas del caballo. Rey F2, G por F4, alfil por F4. ¿Qué jugaría usted en este momento? Detenga el vídeo e intente encontrar el plan ganador de las negras. ¿Quién jugó ahora alfil G5? Se desprende de la pareja de alfiles para eliminar la pieza más activa del blanco. Sigue alfil por G5 y H por G5. Esta posición ya es completamente ganadora para el negro. El alfil C4 se mantiene en una posición firme, controlando el movimiento del caballo de C1. Las blancas jugaron rey E3, rey F6, siempre centralización. H4, G por H4, G por H4 y ahora torre E8 jaque. Después de rey F2, torre por E1 y rey por E1. Esta posición o este cambio de torres había que calcularlo correctamente, puesto que parece generalmente que el peón de H4 alejado favorece al blanco, pero la proximidad del rey de las negras en el centro demostrará lo contrario. Nuevamente la pregunta, ¿qué jugaría
en esta posición, evidentemente, la centralización, rey E5. Ahora no le queda más remedio a las blancas que activar su caballo, pero en este momento sigue el cambio alfil por E2, un cambio favorable que ganará el final de rey y peones, debido a que después de rey por E2 el negro juega rey F4. Pero si en este momento jugasen las blancas, por ejemplo, el avance del rey a F3 ganaría, puesto que el peón de H4 sería un elemento fundamental para el blanco obtener la victoria, debido a que está alejado. Por ese motivo es que jugó rey F4, con lo cual amenaza y la va a llevar a efecto la jugada rey G4. Siguió C4, rey G4, rey E3, pero ahora el peón pasado de F ganará la partida. Tras F4 jaque, rey E4, F3, las blancas no tienen solución. Ellas jugaron rey E3. En caso de jugar H5, usted mismo puede calcular perfectamente que tras F2 el peón de las negras promueve rápidamente. Pero a rey E3 siguió rey G3 y las blancas abandonaron, puesto que el peón de F de las negras llegará primero a la primera fila, ganando el final. Una estrategia extraordinaria en este final. Se considera este ejemplo como un patrón de estrategia de los dos alfiles contra alfil y caballo. En realidad, esto puede considerarse una partida del arte del ajedrez posicional. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y nos vemos en otro más de Ajedrez Capa Blanca. Muchas gracias y chao.